Esta temporada inicia con los enmascarados registrando a todos los eliminados durante la batalla. Vemos que la número 11 no eliminó por completo al padre de la niña. Los enmascarados involucrados en el tráfico de órganos descubren que sigue con vida, así que lo llevan al quirófano. Sin embargo, la número 11 interviene rápidamente y elimina a todos, excepto al doctor, a quien le ordena salvar a Jun-seok. Por otra parte, el detective se da cuenta de que alguien de su equipo ha desaparecido, aunque no sospecha del capitán. Mientras tanto, Ji-Hoon despierta en los dormitorios junto a los demás jugadores. Al recordar que perdió la batalla y a su mejor amigo, entra en crisis, lo que obliga a los guardias a atarlo. Luego, los guardias anuncian que se realizará una votación para decidir si los jugadores desean continuar en los juegos. Como el grupo que quería abandonar sufrió varias bajas durante la batalla, los que desean quedarse ganan. Tras la votación, los enmascarados les dan de comer para prepararlos para el siguiente juego. Mientras comen, varios jugadores culpan al exmarino por acobardarse. Mientras tanto, en el barco, los detectives continuaban investigando la misteriosa desaparición del operador del dron. Woo-seok comenzaba a sospechar del capitán, recordando haberlo visto de madrugada con un desarmador en las manos. Sin embargo, Juno defendió al capitán, asegurando que era alguien confiable y que, en el pasado, incluso le había salvado la vida. Aún así, Woo-seok sentía que algo no encajaba, por lo que finalmente decidió quedarse fuera del barco para investigar por su cuenta. En la isla, dio inicio el siguiente juego. Al avanzar por un pasillo, los participantes encontraron colgados los cuerpos de sus antiguos compañeros. Para jugar, debían extraer una pelota de color de una máquina, que determinaría su equipo, rojo o azul. El equipo rojo debía asesinar al equipo azul utilizando cuchillos, mientras que el equipo azul recibía cadenas con llaves, que podían usar para abrir habitaciones y esconderse. Sin embargo, una vez que una puerta era abierta, ya no podía volver a cerrarse. Algunos jugadores protestaron por la crueldad del juego, mientras que otros se angustiaron al quedar separados de sus seres queridos. Por otro lado, Noeul se ofreció como donante de sangre para salvar a Jun-seok. A medida que el tiempo avanzaba, varios jugadores comenzaron a cambiarse de equipo para evitar tener que matar. Nam-yu, asignado al equipo rojo, intentó formar una alianza con Myung-hee, quien anteriormente había asesinado a Thanos. Por su parte, Myung-hee trató de convencer a June de cambiar de bando, asegurándole que la protegería a ella y a su bebé si no deseaba matar. Daeho terminó enfrentándose a Gi-hun, quien lo miraba con profundo resentimiento. Jeon-sik intercambió su lugar con el de su madre para protegerla. Mientras tanto, Jun, que estaba embarazada, comenzaba a sentir dolores y dificultades para caminar. Fue ayudada por la madre de Jeon-sik, quien decidió acompañarla. A ella se unió Yoon-ju, decidida también a protegerlas. El médico informó a Noeul que Jun-seok ya se encontraba estable. Sin dudarlo, ella lo eliminó. La número 11 le dijo que lo sacaría de ese lugar. Mientras tanto, en los pasillos, el equipo rojo iniciaba su cacería. Por su parte, Ji-hun se movía en solitario, decidido a encontrar a Daeho. En uno de los pasillos logró acorralar a un jugador del equipo azul, pero al ver que no era quien buscaba, lo dejó escapar. En otra zona, Myung-hee y Nam-yu habían localizado al jugador 235, justo cuando Nam-yu se preparaba para matarlo. Myung-hee le propuso que lo hicieran juntos, para que ambos pudieran avanzar simultáneamente en el juego. El tipo aceptó, y en perfecta sincronía, asesinaron al jugador. Esa estrategia se convirtió en su táctica principal. Poco después, Yoon-ju y su grupo fueron vistas por un integrante del equipo rojo. Sin pensarlo, empezaron a correr. Durante la huida, Johnny resbaló en unas escaleras y se torció el tobillo, por lo que Yoon-ju tuvo que enfrentar al atacante que las perseguía. Tras un breve pero intenso combate, logró vencerlo. Myung-hee y Nam-yu repitieron su estrategia letal con otra víctima, consolidando su supremacía en el juego. Mientras tanto, las tres mujeres lograron esconderse en una habitación. Allí confirmaron que Johnny tenía el tobillo fracturado. Ella les pidió que la dejaran atrás, pero sus compañeras se negaron rotundamente. Fue entonces cuando Johnny comenzó a mostrar síntomas de parto. Entre el dolor, la tensión y la desesperación, dio a luz dentro de la habitación, pero justo en ese momento, un jugador del equipo rojo las descubrió. Yoon-ju, una vez más, tomó la iniciativa y lo enfrentó sin dudar. En otro feroz combate, logró matarlo, defendiendo así a sus compañeras. Sin embargo, su valentía tuvo un alto precio. Fue apuñalada por la espalda. El atacante era Myung-hee, quien la había estado vigilando en silencio. Al ver a Johnny, que ya había dado a luz, sintió que había estado haciendo lo incorrecto, y se marchó. Johnny y compañía lloraron la muerte de su amiga. Mientras tanto, Ji-hun finalmente logró acorralar a Daeho, tal como tanto deseaba. Lleno de rabia,
se abalanzó sobre él, lo arrinconó y, en un acto de pura jerarquía, lo ahorcó hasta quitarle la vida. Con esa acción, cerraba un ciclo de venganza personal. Por otro lado, Johnny y Jeong-ja, con el bebé en brazos, lograron salir de la habitación. En el camino, se encontraron con Young-sik, el hijo de Jeong-ja. Desesperado y con las manos temblorosas, le confesó a su madre que tenía que matarla. Si no lo hacía, él moriría en su lugar. Ella, asustada, intentó razonar con él. Young-sik se dirigió hacia la mujer que cargaba al bebé, listo para atacar, pero de un momento a otro fue apuñalado por la espalda. Sorprendido y herido, cayó al suelo, mientras su madre se desplomaba entre lágrimas, completamente rota por dentro. Durante la recolección de cuerpos, un guardia fue sorprendido por un jugador, pero una guardia intervino y lo abatió. Mientras tanto, Namjoon notó que ya no tenía el collar que había tomado de Thanos. Dentro del collar había unas pastillas que proporcionaban una sensación increíble. En otro lugar, Noeul salía del quirófano junto a Jun-seok, quien aún no entendía por qué ella lo estaba ayudando. El premio seguía aumentando a medida que los jugadores eran eliminados. En una sala privada, los patrocinadores del juego se reunían. Uno de ellos expresó su entusiasmo por participar en persona. El líder reveló que su presencia se debía a una invitación especial de Namil, lo que motivó un brindis en su honor. Un guardia solicitó audiencia con el líder, informando que el centro de control no respondía. Se le ordenó verificar personalmente la situación. Al mismo tiempo, el detective Woo-seok informaba a Juno que, tras investigar en el pueblo, nadie conocía al supuesto capitán del barco. Las sospechas aumentaban. Se convocó una nueva votación entre los jugadores. Continuar o dividir el premio. La mayoría votó por seguir. Jeong-ja, desesperada, ofreció renunciar a su parte del dinero para salvar al bebé. Suplicó una oportunidad para él, pero su petición fue ignorada. Por otro lado, vemos a los guardias llegar para verificar los cuerpos en el quirófano, mientras Noeul le daba instrucciones a Jun-seok sobre cómo actuar sin levantar sospechas. Pronto se descubrió la desaparición del guardia número 16, quien en realidad era el cirujano. Captaron al nuevo portador del uniforme, Jun-seok, por lo que se emitió una orden de búsqueda inmediata. Desde el mar, Juno reconoció una isla donde anteriormente había sido atacado, exigió al capitán que se acercara. A pesar de su resistencia, finalmente, descendió hasta la orilla y confirmó sus sospechas. Su superior le ordenó regresar más tarde con refuerzos. En la base, Noeul apareció detrás de su superior apuntándole con su arma. Exigió autorización para patrullar junto al guardia 16 y solicitó un bote. Aunque su superior dudó, le entregó la llave. También ordenó una nueva inspección del quirófano, pues sospechaba que algo no encajaba, especialmente la posibilidad de que el jugador 246 estuviera usando el traje del guardia desaparecido. En los dormitorios, los guardias entraron con un ataúd. Para sorpresa de todos, se llevaron el cuerpo de Jeong-ja, quien se había ahorcado durante la noche. Mientras tanto, Woo-seok, revisando las pertenencias del capitán, encontró una fotografía en la que aparecía junto al reclutador, lo que confirmaba una conexión directa con los juegos. Poco después, un perro apareció y atacó a Woo-seok, quien se vio obligado a disparar. También descubrió una vasija con dinero y un traje oficial de guardia. Sin embargo, antes de poder seguir investigando, la policía lo arrestó. Un nuevo juego comenzaba. Los jugadores fueron llevados a la arena. Johnny, sin saber qué hacer con el bebé, decidió llevarlo consigo. Ji-hoon se ofreció a ayudarla y prometió protegerlos. En una sala privada, los VIP discutían si apostar por Johnny. Uno de ellos comentó que ya lo había hecho. El nuevo juego consistía en saltar la cuerda, pero esta giraba con una fuerza brutal. Los jugadores debían decidir por sí mismos el orden para intentarlo. Namjoon, afectado por la abstinencia, le pidió a un jugador que le devolviera su collar. Este, en vez de dárselo, lo arrojó al otro lado del puente, obligándolo a cruzar. Impulsado por la desesperación, fue el primero en intentarlo, pero al recuperar el collar y abrirlo, lo encontró vacío. En un instante, la cuerda lo golpeó violentamente y lo lanzó al vacío. Ji-hoon cruzó cargando al bebé, aunque con algo de suspenso, logró llegar al otro lado. Desde allí, gritó que volvería por Johnny. Otro jugador logró cruzar, pero una vez a salvo, comenzó a empujar a quienes llegaban, dificultando aún más la prueba. El tiempo pasaba, y varios jugadores caían al intentar esquivar la cuerda. Por otro lado, Myung-ji se acercó a Johnny para animarla a intentarlo, pero ella lo confrontó, reprochándole por haber matado a Young-ju. Myung-ji respondió que no fue su intención, que todo fue un accidente, y le pidió que le permitiera ayudarla. Pero Johnny le mostró la severidad de su lesión y le lanzó una pregunta directa: ¿tienes intención de cargarme? Porque mi bebé está del otro lado. En ese momento, el jugador 96 inició una pelea con Ji-hoon.
Durante el forcejeo, Ji-hoon lo empujó hacia el puente, y la cuerda lo lanzó directamente al vacío. Ahora, Gi-hoon decide intentar ayudarla a cruzar el puente junto a él. Le grita que se quede donde está mientras él va por ella, pero Johnny le responde que no quiere que regrese, ya que eso dejaría desprotegida a su bebé. Por ello, le pide que asuma la responsabilidad de cuidar a la niña. En ese instante, Johnny decide saltar, perdiendo la vida al momento. En otra parte de la isla, Jun-seok y Noeul intentan escapar. Los millonarios apostadores comentan que fue una buena decisión incluir a la bebé en el juego, aunque algunos se muestran en desacuerdo con esa idea. El líder aclara que la bebé jugará como la jugadora 222 en el siguiente juego, ocupando el lugar de su madre. En los dormitorios, los guardias entran y anuncian que quedan 9 jugadores en total, y que el dinero acumulado ha aumentado considerablemente. Cada jugador recibirá más de 4.000 millones. Los jugadores protestan al darse cuenta de que solo quedan 8. Sin embargo, los guardias les informan que la bebé ahora cuenta como una participante más. Así es como Gi-hoon se ve acorralado junto a la niña. Los demás jugadores se acercan con intenciones de eliminarla, pero los guardias intervienen a tiempo para detenerlos. Mientras tanto, Woo-seok permanece detenido. Le dice al policía que el Capitán Park es el líder de una organización criminal y que todas las pruebas se encuentran en su casa. Sin embargo, el policía le dice que el Capitán Park no tiene antecedentes penales, mientras que él acumula varios. Ante esta situación, el agente decide llamar al Capitán Park para informarle sobre lo ocurrido y el supuesto robo cometido por Woo-seok, ingeniándose para salir del apuro. Woo-seok logra recuperar el teléfono y llama a Juno para revelarle toda la información sobre el Capitán Park y lo que encontró en su casa. En ese momento, Juno escucha un disparo. Es el Capitán Park, que ha comenzado a disparar contra los que están en el barco. Juno se oculta y toma unas flechas. Con una de ellas logra herir al Capitán Park. Antes de morir, Park no confirma la ubicación de la isla. Por otro lado, en vísperas del juego final, un guardia notifica a los jugadores que podrán elegir a quien eliminar durante la competencia. Se establece un mínimo de 3 eliminaciones obligatorias, aunque el grupo puede decidir eliminar a más si así lo desea. Esta revelación cambia por completo la dinámica del juego. Los participantes comienzan a trazar estrategias para decidir a quién atacar. Se forma entonces una alianza siniestra entre 6 jugadores. Acuerdan eliminar a Ji-hoon, al bebé, y a Min-soo, a quien señalan como drogadicto. Uno de los sobrevivientes en el bote, junto a Juno, logra idear un plan para encontrar la isla. Conscientes de que aún están a tiempo, Juno tiene una hipótesis sobre su posible ubicación, basada en que el Capitán Park había señalado ese lugar como altamente improbable, cuando en realidad era todo lo contrario. Mientras tanto, descubren que Jun-seok y Noeul están intentando escapar. Su superior la amenaza de forma directa. Ante esta presión inminente, Noeul decide abandonar a Jun-seok en el bote y regresar a la isla, pues el líder ha amenazado con hacerle daño a la hija de Jun-seok. Más adelante, se lleva a cabo una nueva votación en la que predominan los votos del grupo del círculo. Poco después, Ji-hoon es convocado por el líder, quien le revela su verdadera identidad y le entrega un cuchillo, ofreciéndole la oportunidad de eliminar a todos los participantes y convertirse en el único ganador del juego. Noeul logra regresar a las instalaciones. Ingresa a través de una ventilación y se desliza por los pasadizos hasta llegar a la habitación de su superior. En los dormitorios, todos los participantes permanecen dormidos. Ji-hoon camina entre ellos. Ha recibido la orden de eliminarlos mientras están indefensos. Bajo la atenta mirada del líder, Ji-hoon avanza hasta el jugador 100 y sostiene el arma en su cuello. En su mente se proyectaba una escena cruda y sangrienta. Se veía a sí mismo apuñalando, uno por uno, a los jugadores dormidos. Pero entonces, una imagen irrumpió en medio del recuerdo. Sebyok, la jugadora 67 del juego anterior. Ella le recordó quién era realmente. Conmovido, Ji-hoon retrocedió y regresó a su lugar, visiblemente afectado. Desde lo alto, el líder lo observó todo en silencio. Mientras tanto, Noeul esperaba a su superior, lo interceptó con un arma. Sorprendido, él le preguntó si había regresado sola y si Jun-seok la acompañaba, recordándole que su misión era traerlo de vuelta. Noeul, sin rodeos, le respondió que ahora su misión era borrar todos los registros del jugador 246. Ante su amenaza, el guardia confesó que aún quedaba una copia impresa en las oficinas del capitán. Los jugadores fueron convocados para un nuevo reto, una versión elevada del juego del calamar. Debían subir a pilares conectados por delgadas plataformas y eliminarse entre sí por rondas. Mientras tanto, Noeul obligó al guardia a llevarla hasta la oficina del capitán. Durante el trayecto, el hombre inició una pelea y se desató una intensa confrontación a golpes.
Él logró detenerla momentáneamente y la confrontó sobre sus verdaderos motivos. Fue entonces cuando Noeul le reveló la verdad, que hacía todo esto por la hija de Junseok. Luego, Noeul se arrastró hasta el elevador, malherida y con sus últimas fuerzas, tomó una de sus armas, disparó al guardia, y este cayó muerto. El juego comenzó, Minso empezó a alucinar. En medio de la ronda, vio a Thanos colgando del borde, los participantes debatían a quién eliminar, y finalmente decidieron deshacerse del jugador 125, ya que presentaba síntomas de abstinencia y eso representaba un riesgo para el grupo. Lo empujaron con una barra metálica. Entonces, comenzaron a planear cómo deshacerse de Ji-Hoon y del bebé. Propusieron jugar a las tiras. Uno de ellos se acercó e intentó empujarlo, pero Ji-Hoon sacó un cuchillo y cortó la cuerda improvisada. Myung-hee, que sostenía la barra, empujó a otro participante, y luego reveló que estaba del lado de Ji-Hoon. Explicó que la niña era su hija, y confesó que había querido huir con Johnny como una familia. Aún así, el grupo se enfocó en el jugador 39, golpeándolo para dejarlo inconsciente y lanzarlo después. Pero Ji-Hoon inició una pelea. En medio del caos, Myung-hee arrojó a otro jugador al vacío. Ji-Hoon recuperó su cuchillo y mató a uno más. Agotados, solo quedaban 5. El jugador 100 era uno de ellos, pero Myung-hee, sin dudarlo, lo lanzó también. Así, comenzó la última ronda. El jugador 39, al borde de la redención, anunció que no quería sacrificarse más, y se lanzó él mismo. Juno y el sobreviviente del bote logran capturar a Junseok, convencidos de que forma parte de sus enemigos. Ante esto, Juno le exige que le señale la ubicación de la isla. Mientras tanto, solo permanecen en pie Myung-hee, Ji-Hoon y la bebé. Avanzan hasta la siguiente ronda, pero Myung-hee amenaza a Ji-Hoon, exigiendo que le entregue a la niña. Por otro lado, vemos a Noeul quemando toda la documentación de los participantes. El líder, por su parte, logra localizar el bote donde se encuentra Juno. Mientras tanto, Ji-Hoon suelta a la bebé y retrocede, siguiendo la indicación de Myung-hee. Justo entonces, Ji-Hoon salta a tiempo para enfrentarse a él. Se anuncia que, para iniciar la ronda final, es necesario presionar el botón rojo. Comienza entonces una pelea intensa. Myung-hee toma a la bebé y amenaza con lanzarla al vacío. En un momento decisivo, la suelta, y ambos inician un combate cuerpo a cuerpo. Finalmente, ambos quedan colgando sobre el abismo. Ji-Hoon logra imponerse y mantenerse en pie. Al mismo tiempo, la guardia costera ha llegado, lo que pone en alerta al líder y a sus guardias. Por otro lado, Noeul está a punto de quitarse la vida, pero a través de una pantalla ve la imagen de Ji-Hoon y la bebé. Ese instante la detiene. Ji-Hoon presiona el botón, dando inicio a la tercera ronda. Tras una tensa espera, deja a la bebé en el suelo y, con firmeza, dice: "No somos caballos en una simple carrera". Acto seguido, Ji-Hoon se lanza al vacío, dejando a la bebé como la única ganadora del juego. Después de esto, el líder ordena una evacuación inmediata. Juno logra llegar a las instalaciones poco después. El líder toma a la bebé en brazos, pero en ese instante percibe que Juno está ahí, apuntándole con un arma. Sin embargo, el líder no dice nada, simplemente se retira usando un ascensor. Poco después, una serie de explosiones sacuden las instalaciones del juego. 6 meses más tarde, vemos a Noeul en un parque. Junseok la dibuja mientras ella disfruta la compañía de su hija. Más tarde, Noeul se prepara para viajar a China, luego de recibir una llamada de un investigador que le informa que su hija podría estar viva. Por otro lado, Juno regresa a su casa y allí encuentra a la bebé, junto con un sobre. Dentro hay una tarjeta del juego y una tarjeta de débito con un saldo de 45.000 millones. Mientras tanto, el líder se presenta en la casa de la hija de Ji-Hoon. Le entrega un maletín y le dice que proviene de parte de su padre. Le informa que Ji-Hoon ha fallecido y que esas son sus pertenencias. Entre ellas, el uniforme que usó en el juego y otra tarjeta de débito. Finalmente, el líder se aleja del lugar. En medio de la ciudad, observa a una reclutadora practicando tai chi junto a un vagabundo. Ella, al verlo, le hace una sutil señal.